Hola amigos, bienvenidos de nuevo a Dando Caco, su podcast. Aquí nos acompaña nuevamente Ginger Bejarano. Bienvenida Ginger de nuevo a Dando Caco. Gracias por nuevamente invitarme a este espacio. Ay, no, gracias a ti por aceptar la invitación. Tú sabes que aquí siempre tratamos temas interesantes para el bienestar de la gente y para dar caco a cosas que son, ¿verdad?, de la cotidianidad y sobre todo para aprender. Así Y uno de los temas que yo le propuse a Ginger, que creo que es un tema que nos toca a todos, nos toca de alguna forma u otra en a algún momento, a todos. todos, a todos, a todos, es el tema del estrés. Ay, el estrés. Oye, nada El más, estrés me estresa. nada más, exacto, nada más escuchar la palabra ya como que te ya va transmite estrés. como una cosa. El estrés me estresa. Vamos a darle caco a ese tema porque yo creo que hay que aprender a saber identificar el estrés, cómo tratarlo, cómo manejarlo, porque es algo inevitable, lamentablemente. Claro que sí. Partiendo de que el estrés es una respuesta ante, vamos a decir, estímulos, cambios, cosas distintas. ¿Qué sucede? Que el estrés en sí, vamos a ponerlo que no es malo. Ujú. Ok. Es cómo nosotros gestionamos ese estrés. Lo que causa el estrés luego de cuando se vuelve crónico, por ejemplo, Ujú. que de repente estamos tratando de solucionar algo y es como una bolita de nieve que se va haciendo más grande, más grande, más grande y pues explota. Porque imagínate por un momento, Vladimir, que pasa algo nuevo en tu vida, cambia algo y tú te igualito, Mm. como que nada pasa. Hay que internarme a mí si yo hago eso. Como Tengo problemas. que Sí. nada pasa. No, entonces el estrés es esa respuesta ante Ya. eso, ¿ves? Entonces el estrés es, vamos a decir, algo natural. Ujú. Pero como te digo, hay personas que pueden gestionarlo de una manera más natural, hay Ujú. otras que necesitan, vamos a decir, técnicas y ABC para poder gestionar eso. Entonces todo eso, vamos a decir, influye en cómo nosotros respondemos ante el estrés. O sea que ahí se puede decir que el estrés hasta cierto punto es algo, eh, no sé si llamarlo necesario o importante también. O sea, no solamente, no es negativo 100%. No es negativo 100%, de hecho, existe lo que es el euestrés y el distrés. Ah, ok, pues vamos. Entonces, ¿qué es? Anoten ahí, señora, anoten. ¿Qué es el euestrés? Es ese estrés positivo. Por ejemplo, esa adrenalina, ese temor, ese sustico que tú sientes antes de, por ejemplo, de entrar al aire cuando tú estás haciendo tu podcast, o que de repente tienes una presentación y tú dices, uy, Dios mío, ojalá que me salga bien, y comienzas a sudar. Eso es un estrés positivo, porque ese estrés te está dando esa adrenalina para que tú te enfrentes a eso. Entonces, estás pasando por un cambio que no es normal, en una situación diferente que se te está presentando y tu cuerpo responde ante eso. Y obviamente también, por ejemplo, pasa cuando uno se casa. Todos los eventos importantes, uno tiene ese estrés positivo. Y ya cuando uno pasa, sale de ahí como que, ya, pasé. ¿Qué sucede con el estrés negativo, el distrés? Es un desgaste poco a poco que tú vas teniendo en una situación que tal vez te diste cuenta que te estaba afectando, pero no le hiciste, vamos a decir, no la quisiste afrontar en ese momento y dejaste que se siguiera acumulando. Por ejemplo, los trabajos. La sobrecarga en los trabajos es uno de los causantes de, y ahí también depende de las profesiones. Hay profesiones que causan que el estrés la ataca más, el estrés negativo. Entonces, el estrés es una respuesta. Sí, yo he escuchado sobre todo que las posiciones laborales donde tú tienes que trabajar con gente Atención, son, gestión humana. son las que generan más estrés. ¿Es así o no? Sí, es así. Incluso uno de los número uno en causantes de estrés son los médicos. O sea, la carrera. Quiero decir, la carrera de la medicina es una de las carreras que el estrés más afecta porque tú todo el tiempo estás en modo alerta, nunca bajas. Y ese modo alerta es lo que crea se me fue ahora el nombre, no es, lo que deberíamos hacer es
la dopamina, se me fue el nombre. Está bien. Pero entonces eso es lo que el cortisol. El cortisol, ya. El cortisol es lo que te causa, entonces tú siempre estás en constante cortisol, generando cortisol, generando estrés. Y lo malo de todo esto no es solamente la carga que tú puedas sentir, es lo que crea dentro de tu cuerpo. Y a veces la gente dice, wow, lo mató el estrés. Entonces, realmente es que el estrés, al nosotros estar siempre con el cortisol elevado y nuestro cuerpo inflamado, nuestro sistema inmune debilitado, somos más fáciles de pescar cualquier tipo de enfermedad, incluso de enfrentar cualquier tipo de enfermedad. No, y yo me imagino que a los médicos le dan también sus técnicas para manejar el estrés, porque muchas veces también hay gente que se desespera cuando va al médico así, desesperado, y el médico lo coge como tranquilo, como que ya está acostumbrado a eso, y como que a veces la gente se desespera y dice, pero ven acá, pero tú no ves que yo me estoy muriendo y el médico te lo más tranquilo. Me imagino que para poder trabajar ese estrés. Claro, pero algo importante que quiero rescatar, lastimosamente en la carrera de medicina no tenemos en nuestro país una materia que diga cómo bregar con gente. Bueno, en ese contexto, exacto. O sea, como que no tiene. Incluso el año pasado fue una cosa que yo dije, wow, o sea, en menos de 3 meses yo estaba viendo más de 15 médicos. O sea, de que no sabían cómo gestionar el estrés, de que si son residentes, que si son de esto, aquello y lo otro, o sea, y las emergencias y esto. Entonces, y no sabían cómo generar. Habían personas que estaban en burnout ya, que no podían más, que decían, mira, sabes que yo me voy, retiro, y yo, espérate. También, obviamente, el que venga un adulto y te diga a ti eso, pero cuando viene un niño, por ejemplo, las pediatrías, las emergencias pediátricas, hay mucho que vamos a decir que mejorar en nuestros hospitales, y obviamente no se tiene como esa, vamos a decir, a los médicos no los preparan para situaciones como que de repente un niño murió o que de repente vino un niño violentado, ¿sabes? De forma delicada. Entonces, todo eso afecta y por eso la medicina está en ese ranking. Bueno, yo me imagino que, o sea, el médico que tiene que, por ejemplo, que le toca una emergencia en el Darío, por ejemplo, tiene que tener los nervios de acero. Exactamente. Tiene que trabajar eso porque cualquiera termina loco. Entonces también, por ejemplo, en ese caso, el estrés es el que te prepara también para que tú puedas responder ante alguna emergencia, porque imagínate que una persona venga con un pie roto, ensangrentado, y tú digas, bueno, vamos a cogerlo todo en calma. Tú tienes que actuar, claro. tú sabes, y ese impulso, esa adrenalina te lo da también el estrés. Ya. Entonces, digamos que hay un estrés, un nivel de estrés que es, vamos a decir que es saludable, manejable. Exacto, manejable. Pero ya llega un punto donde se dispara y ya empieza a causar, vamos a decir, que efectos negativos en la salud de la persona. Claro que sí. Incluso, por ejemplo, pudiéramos decir, ya destacamos que hay 2 tipos de estrés, el estrés y el distrés. Pero, por ejemplo, hay un tipo de estrés que es ocasional. Y eso lo vemos mucho en las empresas y las personas por lo general lo pueden vivir con situaciones específicas de su vida que sabe que se van a enfrentar a una temporada, como por ejemplo, el reporte que hay que dar cada 6 meses en la empresa. Eso te genera estrés. Claro. Y hasta que tú no entregues eso, el estrés continúa. O que de repente en la universidad tengo que entregar un proyecto de la universidad que me está haciendo calva, me está dejando calvo. Eso pasa mucho. Ahora bien, eso es ocasional. Eso pasa en alguna situación específica con un tiempo determinado. Pero tenemos el estrés crónico, que es el estrés que, como les decía al principio, es el estrés que se va generando y como su palabra mismo lo dice, va estando contigo en todo el tiempo. O sea, todo el tiempo. Y cada vez se va a volver más agudo y se vuelve más, vamos a decir, tú lo vas normalizando hasta un punto, hasta que ya tu cuerpo no puede más. Entonces, se vuelve crónico. Y ese estrés
te hace creer tú comienzas a entender que esa es tu normalidad. ¿Y cuáles son los efectos, vamos a decir, que uno puede mirar cuando tú estás bajo, aparte de que estoy cansado, que me volví calva o calvo, que se me está cayendo el pelo, que ya no tengo hambre o estoy comiendo mucho? Aparte de eso, es que tú comienzas a mirar que esa es tu normalidad. Y en el momento en que tú comienzas a dejar de tener ese estrés o ese causante de estrés, o de repente te tomas un tiempo de vacaciones o dices, mira, hasta aquí un stop, tu cuerpo se incomoda porque tú lo acostumbraste ya a tú eso. estabas acostumbrado al estrés. Exactamente. Entonces, tú te acostumbraste a vivir bajo vamos a decir, una vida bajo circunstancias que no son las que deberían ser. Entonces, vemos muchas personas que dicen, no, es que yo no puedo dejar de trabajar. No, es que yo no puedo estar dejando de hacer eso porque me siento inútil. ¿No? Entonces, volvieron, vamos a decir, sus habilidades, sus fortalezas, su todo, en base a eso que le está causando estrés. Sí. Y en el momento en que dejan un momento de hacerlo, sienten que están vacíos, que no están completos, que no son. Sí, porque ya crearon, vamos a decir, que una dependencia de ese nivel de actividad o de estrés. Exactamente. ¿Y hay algún tipo de efectos, vamos a decir, físicos en la salud de una persona que se pueden manifestar por eso? Sí, por ejemplo, la dermatitis. Muchas personas bajo mucho estrés comienzan a presentar afecciones en la piel, pero también, por ejemplo, gastritis es muy común. Muy común la gastritis. El estrés ataca mucho el estómago. Y no decimos como que el estrés ataca el estómago, sino que tu cuerpo responde a ese estrés afectándote con daños estomacales. Porque, como siempre lo dicen, y es así, cuando tú no le haces caso a ese estrés, tu cuerpo busca la forma de que tú pares. Es como una batería que si tú nunca la apagas, se sobrecalienta y ella busca la forma de apagarse para enfriarse. Tu cuerpo hace lo mismo. Cuando tú no le haces caso a tu cuerpo tiene que buscar la forma de poder apagarse. Entonces busca en la parte también estomacal, pero también migrañas, por ejemplo. Y lo que también conocemos comúnmente como la calvicie, como la alopecia. Yo sé de eso, sí. Las personas comienzan, incluso hay personas que se les hacen huecos. Sí, yo conocí un muchacho que le pasaba eso. Por el estrés. Entonces, esas son algunas de las, y claro, cada persona es distinta. Tal vez hay personas que tengan algún tip o algún hábito cuando comienzan a generar estrés de que se comienzan a rascar en un solo lugar o comienzan a hacer esto y comienzan a hacer la pierna, si es así. la pierna, exactamente. Entonces, eso es una forma de manifestar también que tú estás pasando por esa ansiedad, por ese estresor, por esa situación. Y esta gente que son todo lo contrario, porque hay gente también que no le dan mente a nada. ¿Será que esa gente tienen, o sea, una predisposición natural o es que simplemente no lo expresan y que sí tienen el estrés por dentro? Mira, yo te voy a decir algo. Todo el mundo se estresa. O sea, hasta un niño se estresa. Sí. Esto no es... Los animales se estresan. Los animales se estresan, sí, es así. Una vez una persona me dijo, ¿y cómo es que un niño se estresa? Ponlo a un niño a mirar televisión todos los días en una habitación, no compartiendo y no en lo que se supone que debería ser lo normal, y tú vas a ver cómo ese niño se altera, grita, y eso es una respuesta ante al estrés también. Entonces, ¿qué te digo? No es que esas personas lo finjan, como que, yo siempre estoy levitando y estoy así en modo zen. Pero sí es que tal vez de manera intencional han empezado a trabajar para reducir sus niveles de estrés. Y que de repente, ante cosas que no tienen poder o ellos no tengan el poder, pues simplemente soltarlo. Porque como bien dices, si tienes solución, ¿para qué te preocupas? Y si no tienes solución, ¿para qué te preocupas? Claro, eso es muy lindo decirlo por aquí. En la vida real es más difícil, pero no quiere decir que no. Y también, obviamente, eso va a depender mucho del temperamento. Como hablaba hace poco, que el temperamento juega un rol muy importante, porque también, dependiendo del temperamento que tú tengas o de tus compañeros, va a determinar qué tanto se puede estresar.
Entonces, sí, eso sería un tema muy chulo de que nos pudiéramos adentrar, pero, por ejemplo, un sanguíneo, que es una persona muy así, relax, o un flemático, como que cojan las cosas más suaves, pero un Sí. melancólico, un colérico, como que, no. Sí, hay gente que no lo mata a nadie. Después Exactamente. está acabando el mundo y ellos... Son muy flemáticos. Tranquilo. Esos son los temperamentos flemáticos, Sí. suaves, tranquilos, relax. ¿Y qué otros factores, aparte de la parte laboral que ya mencionamos, vamos a decir que socialmente incentivan el incremento del estrés? Bueno, si nos vamos a eso, psicosocialmente, yo creo que muchos hemos escuchado sobre la pirámide de Maslow, de la A autorrealización. ver. Bueno, en la parte de las necesidades básicas que se deben cumplir, hay cosas que nosotros necesitamos tener para poder existir. O sea, y obviamente cuando una persona no tiene eso, cuando una persona no tiene el alcance o cubierta esas necesidades, es un ser humano que va a estar más estresado de por sí. Ya. Y por eso encontramos, por ejemplo, si nos vamos a... Y no estoy diciendo que uno que tenga más que el otro, pero un ejemplo que me llega a la cabeza es la persona que toma transporte público versus la persona que tiene su transporte privado. Una vez yo le decía a un profe de inglés, no, que yo no entiendo, que mis hijas siempre están como en esto, como aquello, como lo otro. Y le digo, bájele los cristales de su carro cuando las lleva al colegio y muéstrale cómo es la vida. Para que vean. Para que vean cómo es la vida. Porque cuando uno va con sus cristales para arriba, con la música, escuchando y mirando y de frente, ¿verdad? No se da cuenta de lo que pasa alrededor. Pero alrededor, el ciudadano a pie, el ciudadano que tiene que coger un carro público para montarse en el metro, para luego irse en el teleférico a, Un qué sé yo, motor. que un motor, para poder llegar temprano Sí. y muy probablemente no ha desayunado, Sí. una necesidad básica no cumplida, pero de repente no tiene luz en su casa y por ende no puede ni bañarse porque no llega la luz, no se prende la bomba o no puede dormir bien porque no hay luz para prender un abanico, por ejemplo. Tú me estás diciendo que esa persona tiene que estar tranquila en su trabajo y cogerlo suave y hacer todo. Es imposible. Es imposible. Entonces, hay cosas que necesitamos, necesidades que tenemos que tener cumplidas para poder estar bien. Por eso hay mucha agresividad, por eso la gente se altera mucho haciendo una fila, por eso la gente no tiene paciencia. Y con esto no estoy diciendo que todo se deba a eso, porque también hay una cuota que tiene que cumplirse con simple y sencillamente vamos a decir, la educación. Me explico, el tu ser cortés, el tu ser educado, el tu ser esto, pero si ni una ni la otra, entonces vamos a decir, estamos en una selva literalmente. Sí, y también yo creo que mucho, aparte de eso que tú mencionas, hay muchos temas sociales, vamos a decir que modernos, que también creo que pueden afectar el nivel de estrés de la gente, porque la sobrecarga de información, de contenido, de toda esta cosa con la que estás expuesto en el día a día, yo entiendo que eso también te debe traer un nivel de estrés. Claro que sí. Incluso hay un tecnoestrés Ya le pusieron nombre. Sí. Ese, vamos a decir que por decirlo de una forma, se divide en dos. Está tanto el tecnoestrés de que han salido tantas cosas nuevas que a veces cogerle el ritmo se te hace complejo y eso te estresa. Claro. Pero también está el abuso por el uso de tecnología. Entonces, pero ¿qué pasa? Que no solamente la tecnología que te hace programar o que te hace hacer una aplicación o que te hace, no. Es que tú estás consumiendo todo el tiempo, dependiendo del tipo de contenido que tú estés consumiendo, pero el abuso incluso puede ser el mejor contenido, pero si tú no tienes un tiempo de, como yo digo, de pisar el cable a tierra, de soltar eso y tener contacto con lo que se supone que debe ser, que es la naturaleza, que es esto, pues tú también estás en un estrés. ¿Y qué hace este tipo de estrés? Que no te permite pensar claramente. O sea, tú todo el tiempo estás tan abrumado por todo lo que estás mirando que
pensar, tomar decisiones, hacer análisis, tener opiniones claras, no puedes. No te da tiempo. No te da. No, o sea, como que tu cerebro no, No porque te está... da tiempo. Y claro está también, por ejemplo, si nos vamos a la parte de las redes sociales, específicamente, tú comienzas a comparar. Eso es terrible. Y la gente comienza a comparar, la gente se comienza a tener un estrés impuesto de que yo tengo que alcanzar cosas porque fulano ya lo tiene o porque de la forma, de la única manera que yo voy a tener tal cosa es de esto. Entonces, también todo eso genera una sensación de estrés y no es un estrés como les explicaba al principio, ni es un estrés que fue por algo positivo, ni tampoco es situacional, que viene solamente una temporada. Esto se convierte en un estrés Algo crónico. constante. En algo constante. Sí, sí. Mira, yo he tomado una decisión hace un tiempo de que me levanto en la mañana, yo duro 1 hora sin tocar el celular. Wow. Mira, eso es una maravilla. 1 hora después de levantarme, ahí que yo chequeo el celular, porque es que tú, es como tú dices, no te da chance a pensar, o sea, te enrolas de una vez. Había un autor que lo vi en un video de uno de los bancos que hacen videos para la sociedad, que son muy buenos, y explicaba el autor que decía, mira, antes de irte al abismo, primero haz todo lo que tengas que hacer en tierra. Y el abismo, él ponía el abismo como el celular. O sea, antes de irte al abismo, haz todo lo que tú tengas que hacer en tierra. Sí. Tú tienes que hacerle, por ejemplo, como mami, por ejemplo, en mi caso, que yo soy madre, mi hijo, que el desayuno, que la lonchera, que esto, que aquello. Y ok, cuando ya esté todo eso y cuando también hayan cosas que yo tengo que hacer para mí, Claro. ya. O sea, después de eso, nos vamos con el abismo. Claro. Porque en el abismo están los correos, en el abismo están los WhatsApp, en el abismo está la etiqueta de Instagram, que si LinkedIn, que si Facebook, y se te va totalmente, y entonces después comienzas a mezclar el tiempo que se supone que tu hijo necesita de ti, demanda de ti, no solamente porque él quiera o porque le tengas que preparar la lonchera, es porque, oye, necesitas contacto visual con tu hijo y no por medio de una pantalla. A veces nosotros también le exigimos a nuestros hijos que no vean tanta pantalla y se la limitamos. Pero tú te pasas 2 horas También. y él te ve con el celular siempre en la mano. Sí. Hay que usar también la coherencia. Claro. No, y está ahí también el famoso FOMO, el miedo a perderse de algo, de algo que está pasando, que no te afecta a ti, pero simplemente porque tú entiendes que tiene que estar conectado para estar enterado, para estar al día. Yo te digo algo, hay cosas que a mí me dan trepito, no enterarme, porque que no me van a afectar en mi vida. Claro. Entonces, yo creo que no es necesario estar enterado, y mucho menos de las noticias, porque mira, ese es otro factor de estrés. Eso es otro factor de estrés, y un factor de estrés que volvemos a que no es situacional, a que no es un estrés positivo, a que es un estrés crónico y que las cosas se van poniendo peor cada vez que... Porque ahora nosotros estamos en la era de la tecnología y de que yo sé ahora mismo lo que puede estar pasando en París, en África, y no necesito que al siguiente día llegue el periódico para que me lo diga. No, de una vez. Es online, De una ahí vez. yo me entero. Entonces, uno tiene que también saber, vamos a decir, con esto del FOMO, entender que hay cosas que jamás te van a aportar, aunque sean importantes. No, realmente. O sea, hay cosas que no te van a aportar a ti, y aprender a que no todo lo que importa me aporta es súper importante para que no tengas que estar consumiendo todo lo que para otros y lo que tal vez sí sea importante. Pero óyeme, en este momento tú no puedes estar escuchando noticias. No escuchas noticias porque no te está aportando. Exactamente. Y eso te va a liberar también de una carga de estrés innecesaria que si no sabes gestionarla se va a quedar ahí contigo y tu cuerpo te va a pasar factura. Claro. Yo estaba diciéndole a un amigo mío en estos días que él vivía sofocado con lo político. Que estos políticos del diablo y qué sé yo qué. Pero todos los gobiernos dicen lo mismo, que estos son los peores. Yo le dije, mira, ¿tú sabes lo que tú tienes que hacer? Deja de ver noticias. Olvídate de los políticos porque tú eres el que te está incomodando y los políticos van a seguir con su vida normal. Él se está bebiendo su propio veneno. Exactamente. Entonces hay cosas que tú no puedes controlar. Claro. Entonces, ¿de qué te sirve tú esa información, o sea,
ocupar un espacio de tu mente con esa información. Exactamente, exactamente. Porque claro, por ejemplo, si nos vamos a que una persona que trabaja en el medio de comunicación, ¿verdad? En los medios de comunicación, y que de repente tiene algún segmento en específico de política, tú o te apasiona la política y haces algo. No, claro, con la si te política. gusta, claro. Por supuesto, pero vamos a decir que si es solamente para una cosa en especial, que es la queja, Aquí somos especialistas en esto. si es la queja, entonces no te está aportando. No, para nada. Porque el que se queja ni resuelve, ni da soluciones, Exactamente. ni ve soluciones en las que, o sea, ni siquiera ve lo que la otra persona lo toma como una solución, no lo ve así, porque como yo digo, hay personas que le ponen problemas a las soluciones. Sí. Entonces, hay una solución y te buscan el problema. Ah, no, pero es que esto va a pasar por tal cosa. Pero inténtalo, por ejemplo. Pero, obviamente, hay personas que se sienten tan bien quejándose, porque es de la única manera en cómo encuentran quizá dopamina, digo yo, como que me siento relajado Se desahogan. de quejarme con fulano o de fulano, que lo hago. Entonces se convierte en una práctica que al final es nociva para uno. Claro. No, es que imagínate, si tú te llevas de todo las situaciones de que pasan en la política local e internacional, tú terminas loco. Pero claro que sí, claro que sí. O sea, y como vuelvo y digo, hay personas, hay profesiones que necesitan saber cosas que están pasando, Claro. porque tienen que estar en mesas redondas con VPs, con alta gerencia, etcétera, etcétera. Pero una cosa es que tú conectes con la noticia, te enteres y puedas dar tu resumen de tu percepción, por ejemplo. Otra muy diferente es como le pasaba al amigo, que se llenaba de rabia, Sí. Proyectaba sus emociones de una forma negativa y obviamente se estresaba por eso. Entonces, no lo hacía de una manera, vamos a decir, correcta. No, porque si tú vas a hacer algo para solucionar ese problema, está bien. Pero si tú no vas a hacer nada, ¿qué tú haces con quejarte, incomodarte? Hay que cogerlo suave, Ya. hay que saber soltar. Hay cosas que simple y sencillamente ya pasó. El que se me cruzó por adelante, que yo siempre digo, el que cruzó por adelante, o sea, que me rebasó o que está desesperado, ojalá que llegue a tiempo a la clínica. Ese es mi pensamiento. ¿Por qué? Porque yo entiendo que de la única manera que una persona se desespere tanto por llegar a algún lugar de esa forma, porque tiene una emergencia que, ¿verdad? Entonces son como esos mantricas que yo me pongo como que... Sí, para poder manejar para esas poder situaciones. manejarlo, porque realmente uno coge mucho pique también en el tránsito. Sí, el tránsito es terrible. Entonces, el tema también está que a veces uno se lo tome personal. Exacto. Porque es que, ok, el tipo es un perro manejando, pero no es contigo. No. Él que él es así. Exactamente, tú eres un vehículo más de su Nintendo, o sea, él está Entonces, manejando ahí. déjalo a él que haga su loquera y tú mantente en tu centro. Pero cuando lo hacemos personal, sentimos que nos toca el ego y tú no eres más que yo. Exacto. Y ahí, yo no te voy, o sea, y de verdad que si tú te pones a pensar, esa persona ni siquiera te ha visto la cara, tú No. ni siquiera le has visto la cara a esa persona. No. O sea, No es contigo el asunto. no es contigo, sencillamente no es contigo, es una persona que anda por el mundo tal vez sin un eje y anda así, anda estresado, Exacto. tratando de estresar a quien le dé la oportunidad de estresarlo. Exactamente. ¿Qué podemos hacer, Ginger, cuando llegamos a esos momentos de estrés? ¿Qué tú nos recomiendas para manejarnos? Mira, pudiera existir, o sea, no existe realmente como una fórmula mágica de lo que a ti te pueda, porque nosotros los seres humanos somos tan diversos que tal vez si yo te digo a ti, mira, tenemos que caminar, tomar esto, hacer esto y hacer esto, eso es lo que puedes estresarte. Eso te va a causar más estrés. Eso te puede causar estrés. Ahora, claro, siempre hay que apostar a la desconexión. O sea, la desconexión siempre va a ser una buena alternativa. En psicología positiva aprendí un término que me encantaba, que no lo veía como algo productivo, al contrario, lo veía como algo súper improductivo y por eso me podía causar estrés, y es el ocio. O sea, nosotros necesitamos tiempo de ocio.
Nosotros necesitamos estar vagos. Y el ocio está muy mal visto. Está, claro, porque la creencia que uno ha construido a través del ocio es vagancia, Exacto. es improductividad, es dejadez, pero realmente el ocio tiene vamos a decir, un impacto positivo en nuestra conducta y en nuestra mente, que es la desconexión. Sí. A veces la gente dice, respira, cuentas a 3, o da una vuelta y luego vuelve al archivo para ver si te sale. Eso es la desconexión. Entonces, eso es en ese momento. Ahora bien, ¿cómo tú estás desconectándote todos los días? Sí. La oración es muy importante, la espiritualidad, tu relación con tu creador, el ejercicio, la comida, aunque, mira, para mí eso era como que, no es que la comida saludable regularmente uno se la pone mucho siempre a la dieta, ¿verdad? Como que, bueno, voy a comer saludable para bajar tal libra, pero realmente la comida viva, la comida con color, la comida fresca, sí, sobre todo, es una comida que te va a hacer bien a tu cuerpo y tú te vas a sentir mejor con tu cuerpo y te vas a sentir más ligero y te vas a sentir cómodo. Entonces, apostar, y no estoy diciendo con esto que, o sea, yo no soy nutricionista ni nada por el estilo, es simplemente algo que lo he experimentado y sé que funciona. Y es comer fresco, es comer quizás no ultraprocesados, quizás no siempre comida chatarra. Y también, por ejemplo, la parte de hay muchas personas que meditan. Hay personas también que en el ejercicio encontraron una forma de desestresarse. Sí, yo soy una de ellas. O sea, yo encontré en el ejercicio una manera de botar el golpe. Totalmente. En esa hora, yo no estoy pensando en nada. Yo estoy pensando en que me está doliendo la mancuerna que estoy subiendo. No te da tiempo a estresarte. No me da tiempo de estresarme. Yo estoy concentrada. Sí, claro. En el aquí, en el ahora. Y la vez pasada que tuve la participación, la oportunidad de que me invitaste, comentaba también sobre el tiempo presente. El tiempo presente, estar aquí, es que lo único que tú y yo tenemos en este momento es esta conversación. Exacto. O sea, nada está en el pasado ni nada está en el futuro. Entonces, comenzar a entenderlo, pero obviamente esas son cosas que van surgiendo por niveles. Claro. También tenemos las mandalas, por ejemplo, pintar, colorear. Sí. Algún tipo de actividad artística. Claro, con las manos. Y obviamente eso va a depender de tu personalidad, de tus habilidades, y no tomarlo como un trabajo, porque por eso es el tiempo de ocio. Por ejemplo, hay gente que le desestresa fregar. Por ejemplo. Sí, hay gente que se ponen a fregar y ellos ahí se relajan. Porque, ¿verdad? Tú te desconectas. Tú no puedes estar haciendo otra cosa. Tú estás ahí fregando y quizás pusiste una musiquita y quizás le está dando ahí duro al caldero para que afloje y terminaste. Sí, y cuando a veces tú mencionas el caso del tema del ejercicio, la gente piensa que no, tengo que ponerme un gimnasio, tengo que hacer... No. Pero hay un ejercicio que tú no tienes que ir a un gimnasio para hacer ejercicio. Claro que sí. Es simplemente buscar la posibilidad de hacer. Caminar. Ya. Caminar es súper importante. Y si ya, por ejemplo, tú dices, bueno, que a veces me aburro. O sea, y en esto quizás voy a hacer spoiler o no sé, o bueno, quizás no spoiler, sino como que vamos a dar promoción. Pero yo soy una persona que no le gusta, a mí no me gustan los gimnasios. O sea, yo tampoco. No, a mí no me hablan de gimnasio. A mí no me gusta. A mí me... Ese gentío y ese corre. No. Y da la casualidad que me llegó una vez una publicidad de unos grupos que se formaban en el Mirador haciendo actividad física. Yeah. Y un día, a las 6:30 de la mañana, no tenía sueño, arranqué para caminar al Mirador y me los encuentro. Eso fue hace 4 meses. Y hasta el día de hoy, para mí, no hay portada, no hay foto más chula que yo terminar de hacer mis ejercicios mirando la luna y las estrellas. Eso. O sea, para mí eso yo no lo cambio por nada. A mí no me importa si estoy flácida todavía, así que qué sé yo cuánto. El punto es yo poder conectarme con eso. Entonces, hay alternativas que uno puede buscar. Lo que pasa es que a veces uno quiere que le pongan todo y mira, y te lo di marcado para que ya. Sí. Pero uno tiene que buscar su bienestar, porque al final es estar bien uno mismo. Claro, y antes, por ejemplo, la gente caminaba mucho, porque
por necesidad. Pero ese en ese trayecto que tú tenías que irte al colegio o que donde sea, tú estabas haciendo ejercicio. Claro, tu cuerpo estaba en actividad. Exacto. Y no solamente en actividad, Vladimir, es en conexión con gente real, no con gente virtual. Sí. Tú estabas, que si el paletero, buenos días, fulano, ¿cómo está? ¿Cómo amaneció? Bien, ay, qué bueno. Y la señora que vendía las empanadas, o el señor que estaba ahí, el parqueador, o la señora que siempre te la encontrabas de camino para dejar a su hija al colegio o al trabajo. Sí. Gente real. Sí. Pero ya nosotros, ahora la interacción que mayormente hacemos, tú te fijas, te subes al carro, te tiras una selfie y comienzan a darte like, te comienzan a comentar, y esa es la interacción que tú tienes con Virtual, la gente. totalmente virtual. Igual que tú vas a una fila de un banco. En la fila de un banco está todo el mundo conectado con su celular. Nadie se mira la cara. Ya no se habla. Ni se habla, o sea... No. ¿Y cómo vivía la gente hace 30 años? Exactamente, exactamente. O sea, que incluso hay una anécdota por ahí o una historia de un abuelo que la nieta le decía, abuelo, pero ven a ponerte la aplicación del banco en el celular para que ya tú no tengas que estar caminando hacia el banco. Y él le decía, espérate, es que yo cuando camino hacia el banco hablo con fulano, comento con fulano, converso, cosas de conexión real. Exactamente. Y a nivel laboral, ¿qué tú les recomiendas a las empresas en cuanto a lo que es manejo de estrés con sus empleados? Bueno, a mí me encanta, incluso eso es en algo que que ahora mismo estoy como incursionando, por decirlo de una forma, que sí lo había visto ya hace un tiempo, pero ahora es como que he tenido la oportunidad de implementarlo en algunas empresas, que es el bienestar laboral. El bienestar laboral parte de esa necesidad de que las personas no solamente tengan beneficios en la empresa, que es diferente a tener bienestar en la empresa. Sí. El bienestar laboral fomenta el estar bien un empleado en sus diferentes, vamos a decir, en una manera integral. Claro, hay cosas que se le van a escapar de la mano a la empresa, pero si hacemos programas pensados en la gente, podemos llegar o podemos aportarle a ese bienestar. Por ejemplo, yo trabajé en una empresa donde había que llegar a una hora muy, muy puntual, era una oficina de abogados, pero los paralegales, el chofer y todo lo demás vivían en sitios retirados. Entonces eran personas que no desayunaban. Como parte del bienestar laboral que se hizo fue que se compraban desayunos saludables y la persona tomaba 5 minutos de su tiempo, iban, tomaban una banana, comían, se bebían una leche, decían esto, aquello, y ya la persona. Pero fíjate que es tanto vamos a decir, una comida saludable y la empresa le estaba dando eso pensando en el bienestar. Claro. No, yo te doy 10 minutos para que tú salgas a comerte una empanada, porque también podía hacer eso, pero ¿qué yo estoy haciendo contigo? Entonces, es el bienestar laboral para reducir el estrés específicamente. Primero tú tienes que darte cuenta cuáles son tus equipos que están bajo más estrés, porque hay equipos que muy probablemente lo cojan más chilling, no necesariamente porque no trabajen tanto, sino porque tal vez la naturaleza de sus funciones te ayudan, tú sabes, como a llevarlo más suave, pero hay otras que no. Entonces, ¿a qué departamento? ¿Cómo yo lo voy a hacer? ¿Qué yo voy a implementar? Porque eso se hace dependiendo de. Y siempre, por ejemplo, los descansos, respetar los descansos. Hay empresas que no miran el descanso como una opción. Es como que, no, si el cliente habló a las 8 de la noche, hay que responderlo a las 8 de la noche. Y si yo te doy a ti una flota, es para que tú contestes la flota. Entonces, hay tiempos de descanso que no solamente es porque el ser humano los necesita como tal, sino porque lo vemos en un código estipulado. Entonces, el código laboral habla de los descansos. Entonces, es importante esa parte. Porque una persona que no descansa, una persona que no está pensando correctamente. Y no rinde igual. No rinde igual en la parte productiva, pero también una persona que a la corta o a la larga se va a enfermar. Claro.
Entonces también esa parte es muy importante mirarla. Y así se pueden generar programas de manejo de estrés. Hay, bueno, muchas empresas he visto también que hacen lo de la Zumba, por ejemplo, Sí, sí. o se hacen ligas de deporte para los varones que les gusta eso, o se reúnen, no necesariamente tiene que ser algo muy elaborado. Tú me comentabas de las reuniones que se podían hacer esporádicamente, que lo hacen en la empresa donde tú trabajas, y como que mira, sabes que eso nos ha funcionado súper bien. Entonces, es mirar qué cosas yo puedo implementar y no dejarlas de hacer porque pensamos que no son suficientemente grandes. Interesante. Ahora yo te voy a tirar un bocapié. ¿Quién se estresa más, el hombre o la mujer? Ay, 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 chan, chan, chan. Bueno, mira, partiendo de que todo depende o sea, de que hablábamos de los temperamentos, ¿verdad? De que si una persona tiene un temperamento flemático, una persona tiene un temperamento colérico, eso, vamos a decir, va a determinar muchas cosas. Ahora bien, hay un aguante de estrés. Uno lo dice, lo manifiesta mucho hablado, que es la mujer, porque somos más emocionales, pero realmente el hombre, no digo que tiene la capacidad como algo beneficioso, digo que aguanta más presión por muchas cosas. Porque de repente tiene que ser el proveedor, él tiene que cuidar, él tiene que dar, él tiene que hacer, y no tengo el chance o como que no puedo hablar porque pienso que me estoy quejando. Y es increíble, pero todo eso se traduce a infartos, se traduce a depresión muchas veces también, porque no sé cómo lidiar con cosas que no tengo la oportunidad de hablarlo porque o me da miedo o tengo miedo de sentirme juzgado o lo que entienda. Entonces, vamos a decir que no necesariamente es uno que se estrese más que el otro, es la forma en cómo se gestiona, ¿sabes? La mujer tal vez por el hecho de que, mira, tú no sabes lo que me hizo fulano de tal, y comienza a hablar con su amiga y por ahí se fue y habló y dijo y aquello y se ríen y cogen el pique, pero de otra vez vuelven y se ríen y entre una cosa u otra, vamos a decir, suelta más. El hombre es más difícil para soltar. Y al final, como volvemos y decimos, el estrés es más cómo tú lo gestionas que la cantidad de que te pueda caer en ese momento. O sea, yo puedo tener mucho estrés en este momento, pero si yo no sé cómo gestionarlo, ese es el problema. Y lastimosamente el hombre, por cultura, pudiéramos decir, tiende a quedarse con todo. Y yo no tengo permiso de poder llorar, de poder reclamar, de poder tirar la toalla. Me explico. Entonces eso le afecta mucho a quizá busca la forma de evadirlo, quizá porque tú sabes que a los hombres nos gusta darnos un traguito, salir, bueno, el mismo softball, a jugar, a divertirnos con los amigos, y no necesariamente eso te va a desestresar, eso que quizá te va a hacer olvidar un rato el problema, el estrés, pero el estrés va a mantenerse igual. Pero también esos círculos sociales que se arman, que se hacen, te ayudan a desestresar, por lo mismo del ocio que hablábamos, como que hacer cosas, tú sabes. Y sí es cierto que tal vez en ese sentido como que el hombre con su traguito es muy como que así, ¿verdad? A mí me funciona. Sí, pero por ejemplo es más difícil ver tú un hombre que se abre como un libro contando todo lo que pasó. O sea, realmente. De aquí vamos a hablar del juego, de aquí vamos a hablar de la política, pero yo no voy a hablar de que la mujer mía está por ponerme el divorcio. No, tratamos de mejor no hablar de eso. Exactamente, es muy difícil. En cambio, tú te sientas en una mesa con mujeres a escucharlo y te dicen, no, déjame yo contarte cómo pasó para que tú entiendas el contexto. Todo ya se hace tantos años y comienza por ahí. Por eso. Y es increíble como eso es un hilo que se está quitando de su cabeza. Así es. Bueno, pero qué interesante conversación hemos tenido hoy, Ginger. ¿Algún consejo que tú le quieras dar finalmente a nuestros dandocaquistas para que vivan una vida menos estresada? Bueno, no den tanto caco. Es buena idea. No le den tanto caco a los problemas. A los problemas no. Está muy bien, muy bien. Sí, hay que cogerlo, vamos a decir, como dicen, más variado, más suave. Y a veces
es simplemente tomarte un tiempito para ti. Tomarte un tiempito para ti y entender que no es tan malo como se ve en tu cabeza a veces. Desconectarte y decirle a tu esposo o a tu esposa, mira, agarra ahí el muchacho, yo vengo ahora, voy a hacer ejercicio, este día de la semana voy a hacer tal cosa. Y la otra persona cuando te vea bien, dice, no, esto es lo que yo necesito, Claro. esto es lo que esta persona siempre necesita hacer. Claro. Entonces, darse la oportunidad y entender que nuestra vida somos nosotros los responsables de estar bien. Así mismo. Velar por nuestro bienestar nos va a ayudar a ser mejores seres humanos. Así es. Bueno, Ginger, muchísimas gracias por este momentito aquí y compartir tanto de tu conocimiento. Esperamos que la gente te siga, te dé seguimiento también a tu carrera, lo que tú estás haciendo ahora mismo en diferentes medios. Y nada, señores, ya ustedes saben, denos like, ayúdennos con este proyecto para que podamos seguir dando caco, dennos sus comentarios, compartan este contenido, que esto es un contenido valioso. No solamente de a lo foco que se vive, también hay que alimentar el intelecto, el espíritu y el alma, no solamente entretenimiento, ¿verdad? Que eso está muy bien, también hay que entretenerse, pero también hay que nutrirse con información. Sobre todo. Así mismo. Bueno, pues nos vemos en la próxima, señores. Chao, Bye bye. chao.